esos casos y bueno, ahí vamos charlando. Lo primero era temas Temas. como más Ok. difíciles de tratar. Sí, Los principales temas que dejan de tratar de censura, de lo que ya he hablado, pues hay una gama, ¿no? Son varios. Uno creería que los que más atentan contra la libertad de prensa son los grupos armados, que son los más temidos. Pero resulta que va uno a conversar con los colegas y las estadísticas lo dicen, quienes más amenazan son los corruptos, los políticos corruptos. De tal manera que el tema de la corrupción yo creo que estaría en primer lugar en la autocensura, en los temas que no se tratan. Lo piensa muchas veces el periodista para ir a denunciar um, connivencia entre el gobernante o la fuerza pública y la delincuencia variopinta, especialmente el narcotráfico. Mm, obviamente, aquí se mezcla la corrupción con la naturaleza de la violencia en Colombia. Y es que es una violencia que no es fácil de partir como el queso con un cuchillo y decir esto es lo que hacen unos y esto es lo que hacen otros, sino que está imbricada toda la autoría. Por ejemplo, se sabe que hay políticos que participan en el paramilitarismo y de eso se configuró, por ejemplo, la palabra parapolítica. Alianzas perversas también. ¿Cómo voy yo a decir que la policía o el ejército, por ejemplo, está aliada de tal comandante paramilitar o de tal bloque, si después necesito protección, a quién se la pido? Ahí están todos implicados. Entonces, es muy complicado. Hay otros temas que no se tratan, ya no por un tipo de autocensura directa de amenaza, sino por una autocensura de capacitación, de visión del propio periodista. Entonces hay, por ejemplo, la gama de el medio ambiente, las noticias de medio ambiente, las noticias de género, las noticias de homosexualismo, de niñez, mmm, que no reciben la importancia que tienen porque se cree que no la tienen. El periodista no ha hecho suyas el enfoque diferencial, por ejemplo, el enfoque racial con los indígenas, con los negros, no, y todo lo mete en una misma, en un mismo talego, sin tener en cuenta cómo hay poblaciones que por más vulneradas deben ser más eh, visibilizadas por los medios. Entonces hay una gama bastante amplia. ok. Y recuerda eh, alguno de los casos, pues como digamos emblemáticos o cualquiera de los homicidios a periodistas en nuestro país que hayan quedado impunes. Uh-huh. Precisamente hace muy poco tiempo pasaron los 20 años de haber ocurrido el hecho del asesinato de un periodista del Espectador y un fotógrafo del Espectador, eh, que fueron asesinados en un hecho increíble. Unos años atrás, del día del asesinato, había ocurrido una masacre en Segovia, Antioquia, un pueblo antioqueño. Y ellos fueron a cubrir 5 años después cómo estaba la gente, qué había pasado, los sobrevivientes, etcétera, y fueron asesinados ahí, en el propio pueblo, antes de comenzar su investigación. Es decir, era una reiteración de la violencia, era una violencia una culebra que se muerde la cola. Era tan evidente el
crimen que uno diría, hombre, esto rápidamente tiene que encontrarse. No, pasaron 20 años. En este año 2011 se tuvo que reconocer que no hubo ninguna investigación, ningún resultado de las investigaciones. Ese caso prescribió, que los familiares, los hijos, la esposa, los amigos, en fin, el propio periódico, el espectador, el periodista se llamaba Julio Daniel Chapán, que además fue poeta, vieron, fue el tiempo, trataron por todos los lados de que se hiciera justicia y no hubo esa justicia. El, que es, el país es muy grande. Hay en ollas, unos responsables, no tiene a nadie detenido. Entonces, ¿Qué efecto tiene eso en el ejercicio del periodismo? Es decir, a usted en particular, ¿qué lo hace pensar o sentir esa situación tan clara de impunidad? ¿Y qué cree que qué efecto tiene ya en periodistas por allá en regiones apartadas o en situaciones también de presiones o amenazas? por un lado, uno le da rabia, obviamente, indignación. Es decir, eso es contra la dignidad del ser humano, para hablar antes de periodista. Y en términos del periodismo, pues se cercenó, en este caso, a una mente brillante, a un futuro muy prometedor, un muchacho muy prometedor, eh, y sin ningún motivo. O sea, él fue asesinado no porque hubiera cometido ninguna falla profesional, ni lo hubieran acusado de meterse donde no tenía que meterse, etcétera. No, en el fuego natural, que ya se volvió natural, de esas zonas, que por el hecho de que no lo conocían, de que era un forastero, ¿no? Con una cámara, averiguando cosas, eso ya es sospechoso, eso ya no se puede. Y seguramente algún tipo de inteligencia que dijo que venía a lo que venía, es decir, a investigar sobre una masacre. Obviamente los implicados no estaban muy contentos con hacerlo. Al lado de esa indignación, entonces pues surge la necesidad de que esto cambie, ¿no? De hacer algo para que se sepa, para que otras personas, los jóvenes, por ejemplo, tomen esas banderas, las tomen de una manera diferente, para que el país, por las vías democráticas, no por las armas, sea consciente de a dónde nos han llevado las prácticas políticas anteriores, y esto pues algún día tenga el final que todos estamos esperando. Una última pregunta sería, en medio de todo ese drama y ese contexto, ¿qué consideración, qué valoración o qué calificación puede hacer del periodismo en nuestro país? ¿Qué puede decir usted de la clase de periodistas que tenemos hoy? A lo de los dos países. El periodismo del centro, el de los grandes medios, es muy profesional. Ahí hay gente graduada en la Universidad de Columbia, hay gente que viene de otras profesiones, economistas, politólogos, etcétera. Los columnistas han jugado un papel muy importante porque se han convertido también en investigadores, gente con muy buenas plumas. Pero al lado de eso, en las regiones está el problema que yo mencionaba hace un rato de la capacitación. Muchas veces son periodistas empíricos todavía, que no han pasado por la universidad, o que si han pasado no han tenido permanente. El medio mismo es un medio difícil, en donde el estudio, la profundización tampoco está a la vuelta de la esquina. Entonces, organizaciones como Medios para la Paz trata precisamente de remediar esto, de llevar contenidos, discusiones, críticas, autocríticas,
pero esto se hace también muy difícil. Las financiaciones nacionales e internacionales que al comienzo fueron más fáciles, se fueron volviendo más difíciles. Esto ya está llegando a un punto de no retorno. Es posible que algunas de estas organizaciones periodísticas desaparezcan por asfixia financiera, de tal manera que el periodista de las regiones, por sí mismo, con los recursos que tiene en su zona, pues hombre, es difícil que hace falta un mayor apoyo también para este tipo de organizaciones, eh, y también que la sociedad tome conciencia de que el problema del derecho a la información es de ella, es de la sociedad y no solo de los periodistas, que los proteja, que les exija también, que exija ante el Estado que la prensa tenga una posición pública de respeto y de la necesidad que tiene para mm, el discurrir de una sociedad democrática y en paz. Bien, no sé si quiere agregar algo. Bueno, como esto se va a ver en México, en la Sociedad Interamericana de Prensa, seguramente tendrán que hablar allá de la situación de México. Muchas veces se ha dicho de la colombianización de México por el fenómeno del narcotráfico. En Medios para la Paz hemos estado allá en Ciudad de México, eh, llevando. Nosotros podemos ir a pontificar, digamos, sobre una situación que es diferente. Pero yo haría un llamado y si la CIP pudiera de alguna manera transmitirlo al mexicano, pues porque los llamados a la justicia son obvios y los hacen muchas entidades y a que no haya impunidad y a que haya protección. Eso es más frecuente, pero es poco lo otro, ¿no? El decir, mire, el periodista para poder trabajar bien necesita su cerebro alimentado, bien alimentado, eh, estar al día en las corrientes, de hacer excesiva de trabajo, poder pensar, poder reunirse con otros a reflexionar. Eso es muy importante porque si no, el, el vértigo de la actualidad es de tal manera absorbente que terminamos todos molidos en la licuadora del tiempo.